¿Qué sucede cuando la peor pesadilla de un padre se desarrolla a 35.000 pies de altura? Cuando las mismas personas entrenadas para garantizar la seguridad de su hija hacen la vista gorda ante su desesperada lucha por respirar. Esta no es solo una historia sobre un mal servicio al cliente. Es la historia de una niña, una emergencia que pone en peligro su vida y una tripulación de vuelo que cometió un error catastrófico. La despidieron. Menospreciaron a su padre. Y sellaron su propio destino porque no tenían idea de que el hombre que estaban ignorando no era solo otro pasajero. Él era el único hombre que podía hacer que su mundo se derrumbara antes de que el avión tocara el suelo. El aroma del aire reciclado y del cuero caro llenó la cabina de primera clase 7A del vuelo 815 de Aura Airlines de Nueva York a Londres. El doctor Julian Carter ajustó la manta de cachemira sobre su hija Maya, de 9 años. Su cabeza, adornada con 2 elegantes trenzas, descansaba sobre el lujoso reposacabezas, con los ojos abiertos por la maravilla que todo aquello representaba. Para Maya, esta fue la aventura más grandiosa. Para Julián, fue un escape desesperadamente necesario. Julian era el director ejecutivo de Sterling Torne Global, un conglomerado tecnológico cuya cartera era tan amplia como diversa. Vivió una vida dictada por informes trimestrales, reuniones de accionistas y fluctuaciones del mercado. Era un hombre que podía mover mercados con una sola entrevista, pero le costaba encontrar tiempo para ser simplemente padre. Su difunta esposa, Anna, siempre había sido el pilar de su familia, el que se aseguró de que su mundo de privilegios no le robara a Maya una infancia feliz y tranquila. Desde su fallecimiento hace 2 años debido a una enfermedad repentina, Julián había tratado de llenar ese vacío, pero a menudo sentía que estaba fallando, sustituyendo su presencia con presencia. Este viaje debía ser diferente. Sin computadoras portátiles, sin conferencias telefónicas. Solo una semana en Londres, visitando los lugares de interés, la Torre de Londres, el Palacio de Buckingham, el recorrido por los estudios de Harry Potter. Fue un viaje que Anya siempre había querido hacer con Maya. Cumplir ese sueño fue como mantener viva una pequeña parte de ella. «Papá, puedes ver las estrellas desde aquí». Maya susurró, con su cara presionada contra la ventana gruesa y curva. El mundo de abajo era un manto oscuro salpicado de lejanas y brillantes luces de la ciudad. «Pronto, cariño». Julián sonrió. Su voz era un murmullo bajo y suave que contrastaba marcadamente con el tono autoritario que usaba en la sala de juntas. «Una vez que estemos sobre el océano, seremos solo nosotros y las estrellas». El vuelo comenzó con el lujo impecable por el que Aura Airlines era famosa. La azafata de mayor edad, una mujer llamada Catherine, se había presentado con una sonrisa profesionalmente pulida, pero que no llegaba a sus ojos cansados y calculadores. Ella tenía unos 40 años y un cabello rubio recogido en un largo, severo y brillante. Sus movimientos eran eficientes, perfeccionados por 2 décadas de servicio, pero tenían un aire de autoridad cansada. Ella adoraba al pasajero del asiento 3B, una celebridad menor, y conversaba en francés fluido con la pareja sentada al otro lado del pasillo. Pero sus interacciones con Julián y Maya fueron entrecortadas, casi prefuncionales. A Julián, acostumbrado a que lo adularan en esos entornos, le pareció extraño, pero lo descartó como si fuera un asistente de vuelo que simplemente estaba teniendo un largo día. Otro asistente, un joven llamado Ben, era diferente. Su sonrisa era genuina, y se agachó al nivel de Maya para preguntarle por su osito de peluche, que ella había abrochado en el asiento vacío a su lado. «Es Sir Reinald», explicó Maya con gran importancia, «y necesita un vaso de jugo de manzana». Ben se rió entre dientes y regresó momentos después con un vaso plástico de jugo para Sir Reginald, ganándose una sonrisa radiante de Maya y un gesto de agradecimiento de Julian. Cuando concluyó el servicio de cena, Julián notó la primera señal de que algo andaba mal. Maya, que había elegido con entusiasmo los macarrones con queso gourmet del menú, apenas había tocado su comida. «¿No tienes hambre?», preguntó.
tocándole la frente. La sentía un poco caliente. Tengo la barriga rara, dijo ella, con voz baja, y me pica la garganta. El radar paternal de Julian, finalmente afinado tras años de fiebres, raspones y moqueos, se activó de inmediato. Conocía a su hija. No era de las quejosas. Una picazón en la garganta fue su primer indicio de una reacción alérgica. Hacía unos años, un incidente de contaminación cruzada en un restaurante la había llevado a una visita aterradora a urgencias. Desde entonces, habían sido meticulosamente cuidadosos. Julian había confirmado personalmente con la aerolínea 2 veces que la comida estaría libre de su alérgeno específico, los piñones, que a veces se usaban disimuladamente en salsas de pesto. Bueno, vamos a traerte un poco de agua, dijo, intentando mantener la voz serena. Rebuscó en su memoria. Los macarrones con queso eran sencillos, pero los habrían adornado con algo. ¿Una pizca de verde? No se había dado cuenta. Un pánico frío y agudo comenzó a punzarle en el alborde de su compostura. Pulsó el botón de llamada. Unos momentos después, apareció Catherine, con la postura rígida. Sí. Hola, mi hija no se encuentra bien, empezó Julian, con voz tranquila y educada. Dice que le pica la garganta. Me preocupa una posible reacción alérgica. Había avisado a la aerolínea sobre una alergia grave a los piñones. ¿Podría confirmar los ingredientes de los macarrones con queso para niños? La sonrisa profesional de Catherine se esfumó. Era una mirada que Julian había visto antes, aunque rara vez dirigida a él. Era una mirada de desdén cansada, reservada para aquellos considerados problemáticos. Señor, todas nuestras comidas se preparan con los más altos estándares. El menú infantil es una simple salsa de queso. Probablemente solo sea un poco de mareo. La presión de la cabina puede tener ese efecto en los niños. Lo entiendo, respondió Julian, con una expresión de cortesía forzada. Pero así es como se presentan sus alergias. ¿Podría comprobarlo por mí? Es muy importante. Catherine dejó escapar un suspiro casi imperceptible. Le aseguro, señor, que no hay nueces en los macarrones con queso. Queso. Probablemente comió demasiado rápido. Miró a Maya, que ahora se frotaba el cuello. Una niña pequeña buscando atención. Quizás se sienten abrumados en los vuelos largos. La condescendencia fue una bofetada. Julian sintió una oleada de ira familiar, una emoción que solía controlar. No era solo un pasajero. Era un padre preocupado. Y lo despachaban como si fuera un aficionado ansioso. No busca atención, dijo Julian, bajando un decibelio la voz, endureciéndose. Le digo que mi hija podría tener un problema médico. Necesito que confirme los ingredientes o llame al sobrecargo. El rostro de Catherine se tensó. Soy el mayordomo de esta cabina, señor. No hay necesidad de armar un escándalo. Déjela beber un poco de agua. Estará bien. Se dio la vuelta y se alejó antes de que Julian pudiera responder, dejándolo sentado en un silencio atónito, con el zumbido del motor repentinamente resonando como un rugido en sus oídos. A su lado, Maya soltó una pequeña tos sibilante. El sonido atravesó su ira y la reemplazó con miedo puro y puro. La tos sibilante fue el pistoletazo de salida para una carrera que Julian nunca había querido correr. Todo su instinto le gritaba. Se desabrochó el cinturón de seguridad y se arrodilló frente a Maya, su corpulenta figura abarrotando el espacio. Maya, cariño, mírame. Respira con papi. Inhala por la nariz, exhala. Por la boca, le dijo, demostrándolo con respiraciones exageradas. Sus ojos, abiertos y asustados, estaban fijos en los de él. Ella intentó imitarlo, pero su siguiente inhalación fue un jadeo superficial y áspero. Un silbido débil y agudo. El aterrador sonido del estridor acompañó su exhalación. Sus vías respiratorias se estaban estrechando. Esta no fue una reacción menor. Esto fue una anafilaxia y estaba aumentando rápidamente.
Inmediatamente metió la mano en su bolso de mano, buscando a tientas con las manos lo único que rezaba no tener que usar nunca a 35.000 pies de altura, el estuche azul y naranja de su EpiPen. Al encontrarlo, lo sacó, con el corazón martilleándole contra las costillas. Presionó nuevamente el botón de llamada, esta vez manteniéndolo presionado durante 3 largos segundos. Fue Ben quien respondió, con su joven rostro marcado por la preocupación mientras observaba la escena. ¿Qué ocurre? ¿Ella está bien? Ben preguntó, con voz apagada y genuinamente alarmada. No, ella no está bien, dijo Julián con palabras cortantes y precisas. Ella está teniendo una reacción alérgica severa. Tengo su inyector de epinefrina. Necesito que le informes al capitán inmediatamente. Quizás necesitemos desviarnos. Necesitamos un médico a bordo ahora. Los ojos de Ben se abrieron al ver el EpiPen. Él asintió, su entrenamiento entró en acción. Está bien, enseguida haré un anuncio. Pero cuando Ben se dio la vuelta para irse, la voz aguda de Catherine cortó el zumbido bajo de la cabina. Ben, ¿qué está pasando aquí? Ella se acercó con paso decidido. Su expresión era una máscara de severa desaprobación. Vio a Julián de rodillas, con el EpiPen en la mano y a Maya luchando por respirar. Un destello de algo, sorpresa, fastidio, cruzó su rostro antes de ser reemplazado por ese mismo muro de autoridad desdeñosa. Señor, le dije que mantuviera la calma, dijo con voz aguda. Agitar esa cosa va a causar pánico. Julián la miró incrédulo. Esta cosa, dijo mientras sostenía el autoinyector, va a salvar la vida de mi hija. Ella no puede respirar. ¿Estás ciego o simplemente no te importa? Señor, no hay necesidad de ese lenguaje. Catherine estalló, concentrándose en manejar la escena en lugar de la crisis. Ben, vuelve a tus tareas. Yo me encargaré de esto. Pero Catherine dijo que es una reacción alérgica. Tenemos que hacerlo, empezó Ben, pero ella lo interrumpió con una mirada glacial. Yo me encargaré de ello, repitió ella, sin dejar lugar a discusión en su voz. Ben dudó, mirando del rostro rígido de Catherine al rostro en pánico de Maya antes de retirarse de mala gana, lanzando una mirada preocupada por encima del hombro. Catherine entonces volvió su atención hacia Julián. Si estás tan seguro, entonces úsalo. Pero te digo que no es necesario. Tenemos un botiquín de primeros auxilios básico a bordo en caso de que necesite un antihistamínico simple. La pura ignorancia voluntaria era asombrosa. Fue como ver a alguien discutir sobre el color del humo mientras la casa se quemaba a su alrededor. Julián se dio cuenta entonces de que discutir con esa mujer era como gritarle al viento. Ella no fue simplemente negligente. Ella era un obstáculo. Un obstáculo bellamente uniformado y peligrosamente incompetente que se interpone entre su hija y la supervivencia. Los labios de mi hija se están poniendo azules, dijo Julián con una voz peligrosamente baja. Señaló la boca de Maya. En la tenue luz de la cabina, un oscuro tono violáceo se dibujaba efectivamente sobre sus labios. Su garganta se está cerrando. Voy a administrarte esta inyección y luego llamarás al capitán por radio y le dirás que encuentre la pista más cercana en este maldito planeta o te haré personalmente y legalmente responsable de lo que suceda después. No esperó su respuesta. Con manos expertas, quitó la tapa de seguridad azul, colocó la punta naranja contra el pequeño muslo de Maya y empujó. El dispositivo hizo clic y administró la dosis de epinefrina que le salvó la vida. Maya gritó más de sorpresa que de dolor. Julián lo mantuvo en ese lugar durante la cuenta de 3 y luego lo apartó. Ahora tenían minutos. La epinefrina fue una solución temporal, un puente hacia el hospital, no una cura. Los efectos podrían desaparecer en 15 a 20 minutos y podría seguir una segunda reacción más severa. Miró a Catherine, cuyo rostro ahora estaba pálido. La visión del EpiPen administrado, la finalidad del acto, pareció haber quebrado finalmente su compostura. Pero en lugar de actuar, parecía paralizada por la indecisión. Anuncia que llamen a un médico ahora,
ordenó Julián. Catherine tragó saliva y su apariencia profesional se desmoronó, convirtiéndose en un desastre nervioso. Bien. Sí, un médico. Buscó a tientas el teléfono con el intercomunicador de la cabina. Sus manos temblaban ligeramente. Su voz, cuando llegó a través del sistema de megafonía, sonaba tensa y rígida. Damas y caballeros, su atención por favor. Si hay un médico o enfermero titulado a bordo, ¿podría presentarse ante la tripulación de cabina presionando el botón de llamada? Gracias. El anuncio quedó flotando en el aire, una cruda admisión de una emergencia que ella había intentado con tanto esfuerzo negar. Varios botones de llamada sonaron alrededor de la cabina. Los pasajeros ahora miraban fijamente, con una mezcla de preocupación y curiosidad en sus rostros. La burbuja privada de la primera clase había estallado. Una mujer de unos 50 años se apresuró a llegar desde la cabina principal. «Soy pediatra», dijo mientras sus ojos ya evaluaban a Maya. Julián sintió una oleada de alivio tan intensa que casi le doblaron las rodillas. Mientras el médico iniciaba su evaluación, haciéndole preguntas agudas y rápidas a Julián, Catherine permaneció allí parada, luciendo inútil y horrorizada. Ella había perdido el control. La situación se había intensificado más allá de su capacidad para controlarla o ignorarla, y el terror de esa constatación estaba escrito en todo su rostro. Había jugado con la vida de un niño para evitar una escena, y ahora tenía una crisis médica en toda regla y una cabina llena de testigos. Después de un momento, el pediatra miró a Catherine. Su respiración todavía es trabajosa. La epinefrina ha ayudado, pero necesita oxígeno y atención hospitalaria inmediata. Tienes que decirle al piloto que se desvíe. Tal vez no por un tiempo. Ahora. La orden profesional directa pareció sacar a Catherine de su ensimismamiento. Ella asintió con la cabeza, aturdida, y corrió hacia la cabina. Su rápido caminar ahora parecía más una retirada en pánico. Julián la vio irse y un gesto frío y duro de furia se solidificó en su pecho. El miedo por Maya seguía siendo primordial, pero debajo de él se estaba gestando un tipo diferente de resolución. Esto no había terminado. Ni por asomo. Con el pediatra, el doctor Albrecht, ahora supervisando el cuidado de Maya, regresó una apariencia de orden, pero la tensión era más espesa que nunca. Ben, desafiando la orden anterior de Catherine, reapareció con el tanque de oxígeno a bordo y una máscara pediátrica. Ayudó al doctor Albrecht a colocarlo sobre el pequeño rostro de Maya, con movimientos suaves y seguros. Su saturación de oxígeno probablemente esté baja, le dijo el doctor Albrecht a Julián. Su voz, un ancla tranquila en su tormenta de ansiedad. Esto ayudará a estabilizarla, pero estamos contrarreloj. La segunda fase de una reacción anafiláctica puede ser peor que la primera. Necesitamos estar en el terreno. Julián asintió, con la mirada fija en su hija. La epinefrina había hecho su magia inicial. El aterrador tono azulado de sus labios había desaparecido y el silbido de su respiración se había reducido a un silbido menos alarmante. Pero sus ojos todavía estaban llenos de miedo y su pequeña mano aferró la de él con una fuerza desesperada. Los minutos se alargaron hasta convertirse en una eternidad. Los pasajeros susurraban y lanzaban miradas preocupadas. Julián era profundamente consciente del teatro que había detrás de todo aquello, pero no le importaba en absoluto. Lo único que importaba era el subir y bajar del pecho de Maya debajo de la máscara de oxígeno. Catherine regresó de la cabina, su rostro era una máscara de profesionalismo cuidadosamente reconstruida, pero su paladar la delataba. Se acercó a Julián, evitando deliberadamente el contacto visual con el doctor Albrecht. «Señor», comenzó, con un tono formal y cortante. «He hablado con el capitán Miller. Él está consciente de la situación. Actualmente estamos sobre el Atlántico Norte, lo que como podéis comprender complica las cosas. El aeropuerto adecuado más cercano para un avión de fuselaje ancho es St. John's en Terranova y Labrador, Finlandia, pero también está considerando opciones en Islandia.
Está consultando con nuestro centro de operaciones y con el equipo de asesoría médica en el terreno. Julián escuchó y un terror frío lo invadió. Él era un director ejecutivo. Entendía la logística, la cadena de mando y el protocolo, y sabía lo que significaba asesorar en operaciones. Significaba sopesar el costo del combustible para una desviación frente a la gravedad percibida del incidente médico. Esto significaba que ahora abogados y contadores estaban involucrados en una decisión que debería ser puramente médica. Estaban realizando un análisis costo-beneficio de la vida de su hija. Entonces, ¿aún no ha desviado el avión? Julián preguntó, su voz engañosamente tranquila. Está evaluando el mejor curso de acción, respondió Catherine evasivamente. Es un procedimiento complejo. Control de tráfico aéreo, desvío de ruta de vuelo, intervino la doctora. Albrecht, sus pacientes claramente se habían ido. Evaluando. Lo mejor es llevar a esta niña a la UCI. ¿Qué hay que evaluar? Su garganta podría volver a cerrarse en cualquier momento. ¿Lo entienden? Los ojos de Catherine brillaron de irritación. El capitán es un profesional experimentado. Está siguiendo el procedimiento. Procedimiento. La voz de Julián era como el hielo. Se levantó lentamente, elevándose sobre Catherine. El padre amable y preocupado había desaparecido, reemplazado por el hombre que dirigía una corporación multimillonaria. Su mirada era fría, analítica y completamente carente de calidez. Su procedimiento implicó que usted, el asistente principal, diagnosticara a mi hija con buscar atención médica mientras estaba entrando en shock anafiláctico. Su procedimiento implicó ignorar un informe directo de una emergencia médica. Su procedimiento es lo que nos ha puesto en esta situación, desperdiciando minutos preciosos mientras un comité en tierra decide si la vida de mi hija vale la pena pagar la tarifa de aterrizaje en St. John's. Se acercó más, y su voz se redujo a un susurro casi amenazante que, de alguna manera, era más amenazante que un grito. Quiero que vuelva a la cabina. Quiero que le dé un mensaje al capitán Miller. Dígale que Julian Carter, en el asiento 7A, exige que inicie un desvío inmediato al aeropuerto más cercano. Basta de consultas. Basta de evaluaciones. Hágalo ahora. Catherine se estremeció al oír su nombre completo, pero se mantuvo firme, apoyándose en la política de la aerolínea. Señor, no puedo exigirle nada al capitán. Él tiene la máxima autoridad sobre este avión. Ya veo, dijo Julián en voz baja. Una sonrisa fríamente serena se dibujó en sus labios, pero no llegó a sus ojos. Tiene razón. No puedes exigirlo, pero yo sí. Se apartó de ella, sacando su teléfono satelital y una elegante laptop negra de su maletín. Los demás pasajeros me observaron mientras colocaba el teléfono en la bandeja y abría la computadora. Este fue un giro inesperado en el drama. Catherine se quedó mirando, desconcertada. Señor, el uso de teléfonos satelitales está estrictamente prohibido. Lo sé. Julián la interrumpió sin levantar la vista, sus dedos revoloteando sobre el teclado. Pagó el wifi a bordo, desorbitado, y la conexión se conectó en un instante. Pero dado que la vida de mi hija pende de un hilo debido a la incompetencia de su tripulación, creo que podemos hacer una excepción o pueden intentar detenerme. Escribió una serie rápida de mensajes en una aplicación de mensajería segura en su computadora portátil. Fueron breves, brutales y claros. 2. Robert Chen. SEO reurgente o emergencia médica del vuelo 815 a bordo. Hija, anafilaxia, negligencia de la tripulación. Capitán se niega a desviarse. Dame el control del equipo legal REA. Negligencia grave. Prepárese para la acción inmediata. Documentar todo, extraer los archivos de personal de toda la tripulación de vuelo. El nombre es Catherine Lang, asistente principal. Luego cogió el teléfono satelital. Marcó un número de memoria, un número que no estaba en sus contactos habituales. Era una línea directa, un privilegio de su posición. Catherine observó,
horrorizada y confundida, mientras él se llevaba el teléfono a la oreja. ¿Quién podría ser este que llama desde medio del Atlántico para poder ignorar al capitán de un avión? Su mente repasó rápidamente todas las posibilidades. ¿Un funcionario del gobierno? ¿Un abogado? No tenía sentido. La llamada se conectó. Robert, soy Julian, dijo, con la voz desprovista de toda emoción. Un bisturí de cirujano. Estoy en el vuelo Aura 815. Maya está en shock anafiláctico. La tripulación, liderada por una mujer llamada Catherine Lang, se negó a reconocer la emergencia. Le administré un EpiPen y un médico a bordo confirmó que necesita hospitalización inmediata. El capitán, un hombre llamado Miller, está evaluando opciones en lugar de desviar la aeronave. Hizo una pausa, escuchando la voz frenética al otro lado. No me importa el costo, Robert. No me importa la logística. Escúchame con atención. Debes contactar al centro de operaciones de Aura Airlines en Chicago. Diles que tienen exactamente 3 minutos para comunicarse con el capitán Miller por radio y ordenarle que se desvíe a St. John's. No solicitar a Robert. Ordenar. Diles que la orden viene directamente del director ejecutivo de Sterling Southern Global. A Catherine se le heló la sangre. Sterling Southern Global. Había oído el nombre, por supuesto. Todos lo habían oído. Eran un holding enorme. Poseían docenas de marcas, desde empresas tecnológicas hasta hoteles de lujo, y su mente se descontroló conectando los puntos con una velocidad vertiginosa. Velocidad. Hace unos años, un importante conglomerado adquirió una participación mayoritaria en la empresa matriz de Aura Airlines. Ese conglomerado era Sterling Thorne, el hombre al que ella había tachado de padre ansioso, el hombre al que había acusado de montar una escena. No era solo un pasajero. Era, a todos los efectos, el dueño de la aerolínea. Era el dueño del avión. Era el dueño de su contrato. Era el dueño de la carrera del capitán Miller. Julian continuó con su voz como Flint. Si ese avión no cambia de rumbo en 3 minutos, está autorizado a despedir a todo el equipo de operaciones de turno. Luego quiero que redacte los papeles de despido de cada miembro de la tripulación, desde el capitán Miller hasta abajo. Quiero que nos esperen en la pista donde quiera que aterricemos. Y Robert, añadió, mirando fijamente la mirada horrorizada de Catherine. Asegúrate de que el expediente de Catherine Lang esté marcado. Nunca más volverá a trabajar en ninguna empresa afiliada a Sterling Southern, bajo ningún concepto. ¿Entiendo? Colgó el teléfono y lo volvió a dejar sobre la mesa. Miró a Catherine, con expresión ilegible. 2 minutos y 47 segundos, dijo. Catherine se quedó paralizada en el pasillo, con el mundo tambaleándose bajo sus pies. La jaula dorada de la primera clase se había convertido en su tribunal, y el hombre en el asiento 7A no era solo el fiscal y el juez. Era el verdugo. Durante lo que pareció una eternidad, los únicos sonidos fueron el zumbido de los motores del Rolls-Royce y el suave siseo del oxígeno fluyendo hacia la máscara de malla. Todos los pasajeros de la cabina delantera guardaron silencio, atrapados en la onda expansiva invisible de la llamada de Julian. Todos habían presenciado el intercambio, habían oído la escalofriante autoridad en su voz. La dinámica de poder en el vuelo 815 acababa de invertirse con la fuerza de un estallido sónico. Catherine Lang estaba paralizada. Su mente, normalmente un archivo bien organizado de procedimientos y manifiestos de pasajeros, era una vorágine de pánico. Sterling Thorne Global. El nombre resonó en su cabeza. Había tratado al dueño de toda la aerolínea como una molestia. No solo había cometido un error. Había cometido suicidio profesional de la forma más espectacular imaginable. La sangre desapareció de su rostro, dejando tras él una pálida máscara gris de terror. Miró a Julian, quien había regresado al lado de su hija, y no vio a un pasajero, sino al artífice de su ruina. La doctora Albrecht, concentrada en Maya, apenas percibía el drama corporativo.
Solo sabía que algo había cambiado. La arrogante azafata ahora parecía un fantasma, y el formidable padre parecía haber desatado una fuerza invisible. Ben, de pie junto a la entrada de la cocina, lo había oído todo. Una extraña mezcla de miedo y reivindicación lo invadió. Sabía que la situación era grave. Había intentado actuar, solo para ser detenido por la rígida y deficiente autoridad de Catherine. Sintió un temblor de miedo por su propio trabajo, pero también una pizca de esperanza de que una grave injusticia estuviera a punto de ser rectificada. Menos de 2 minutos después de que Julian terminara su llamada, el teléfono de cabina del puesto de sobrecargo emitió un agudo pitido. El sonido atravesó la tensión como una cuchilla. Cada cabeza se giró hacia él. Catherine lo miró como si fuera una serpiente venenosa. Volvió a piar, insistente. Temblorosa, lo contestó. Lang, de primera clase, hablaba. Escuchó, con los ojos cada vez más abiertos. No habló, solo asintió en silencio, con los nudillos blancos sobre el auricular. Colgó el teléfono con un último clic silencioso. Se giró y miró hacia la parte delantera de la cabina. Su mirada se cruzó con la de Julian por un breve y terrible instante. Entonces, la voz del capitán, ya no tranquila y familiar, sino tensa y entrecortada, crepitó por el sistema de megafonía. Damas y caballeros, les habla el capitán Miller. Disculpen la interrupción. Tenemos una emergencia médica confirmada a bordo. Nos desviaremos inmediatamente al Aeropuerto Internacional de St. John en Terranova. Tripulación de cabina, por favor, preparen la cabina para el aterrizaje. Calculamos que estaremos en tierra en aproximadamente 45 minutos. Un suspiro colectivo de alivio y un murmullo de conversación recorrieron a los pasajeros. La mano invisible había hecho su trabajo. En tierra, en una operación de alta tecnología. En el Centro de Operaciones de Chicago, se desató una oleada de pánico. La llamada de Julian cayó como un meteoro. Robert Chen, director de operaciones de Sterling Torne, era conocido por su implacable eficiencia. Había seguido las órdenes de Julian al pie de la letra. El gerente de turno del centro de operaciones ahora se había retirado inicialmente, citando el protocolo de la autoridad del capitán. Robert Chen simplemente respondió: la autoridad proviene del hombre que firma su cheque en la oficina del capitán. Si no, el avión estará desempleado en los próximos 60 segundos. El mensaje era claro. De repente, todos los obstáculos logísticos desaparecieron. Se contactó con el control de tráfico aéreo con la máxima urgencia. Se despejó una ruta de vuelo. El complejo procedimiento que el capitán Miller había estado evaluando se ejecutó en menos de 90 segundos. A bordo, el efecto fue igual de drástico. El tono de la tripulación pasó de una preocupación controlada a una eficiencia frenética. Otros auxiliares de vuelo, que anteriormente Catherine había mantenido a raya, se apresuraron a ayudar. Sus rostros estaban pálidos y serios. Recogieron artículos de servicio y revisaron los asientos. Se abrocharon los cinturones y se prepararon para un aterrizaje que nunca estaba previsto. Se miraron nerviosos y temerosos a Julian, a Catherine y entre ellos. La noticia había corrido la voz entre la tripulación. No se podía tomar a la ligera al pasajero del 7A. Era alguien capaz de tomar una sola decisión y modificar la trayectoria de vuelo de un avión de 200 toneladas a su antojo. Catherine se movía como un autómata, despojada por completo de su anterior arrogancia. Evitaba la sección de la cabina de Julian. Sus movimientos eran espasmódicos e inseguros. Su autoridad había desaparecido, usurpada no solo por el médico, sino por el pasajero al que había juzgado tan gravemente mal. Era un fantasma con su propio uniforme, rondando los pasillos del avión que, hasta hacía una hora, había sido su reino. El doctor Albrecht vigilaba atentamente a Maya. Sus constantes vitales parecían mantenerse estables. Le informó a Julian en voz baja. Llevarla a un hospital sigue siendo la decisión correcta, la única decisión.
Julian simplemente asintió, concentrado por completo en su hija. La rabia seguía presente, una estrella fría y densa en su pecho, pero ahora se veía superpuesta por el profundo alivio de la acción. Había destrozado la burocracia y la indiferencia que amenazaban a su hija. Había usado el inmenso poder que tan a menudo veía como una carga y una distracción de su familia, y lo había usado para salvarla. En ese momento, no sentía ningún conflicto con su posición, ninguna culpa por la vida que le brindaba. Era solo un padre que había usado todas las armas a su disposición. Mientras el avión iniciaba su pronunciado descenso hacia la costa de Terranova, la señal de abrocharse el cinturón de seguridad se iluminó con una campanilla. Las luces de St. John's aparecieron entre las nubes, un bienvenido cúmulo de civilización en la vasta y oscura extensión del Atlántico Norte. Para los demás pasajeros, fue una distracción incómoda, quizás emocionante. Para Julian Carter, fue el primer paso para asegurar la rendición de cuentas. Y para Catherine Lang y el capitán Miller, fue el suelo que se precipitaba a su encuentro. El final de una carrera que nunca vieron venir. El karma no solo llegaba. Ya estaba en tierra, esperando. La pista con los papeles de despido en mano. El aterrizaje fue suave, un testimonio de la habilidad técnica del capitán Miller. Pero no hizo nada para suavizar la dura realidad que esperaba a la tripulación. Mientras el Boeing 777 rodaba hacia una sección remota de la pista de St. John's, se hizo visible un perímetro de vehículos de emergencia. Una ambulancia y una unidad paramédica estaban posicionadas justo al pie de la pasarela. Sus luces iluminaban la cabina con silenciosos destellos de luz roja y blanca. Incluso antes de que los motores se detuvieran por completo, el paramédico jefe estaba hablando por teléfono con el Dr. Albrecht, recibiendo una transferencia concisa y profesional. No hubo vacilaciones ni burocracia. El equipo de Julian en tierra había despejado el camino para una transición de atención fluida. En el momento en que se apagó la señal del cinturón de seguridad, los paramédicos estaban a bordo. Un torbellino de energía tranquila y concentrada. Pasaron junto a la atónita tripulación sin apenas mirarla, con la atención únicamente en Maya. Julian se apartó, permitiéndoles trabajar, con el corazón dolorido por una mezcla de terror y gratitud mientras le revisaban los signos vitales, le conectaban un pulsioxímetro portátil y la preparaban para el traslado. Está estable, pero tiene la presión un poco baja. Necesitamos llevarla a urgencias de inmediato, le dijo el paramédico jefe a Julián. Cuidaremos bien de ella, señor. Julián se arrodilló junto al asiento de Maya una última vez. Estaré justo detrás de ti, cariño. Fuiste muy valiente. Maya, pequeña y frágil bajo la máscara de oxígeno, pero con ojos confiados, asintió débilmente. Mientras los paramédicos la llevaban con cuidado hacia la puerta principal, otro grupo de personas subió a bordo. No eran personal médico. Eran 3 personas con trajes oscuros de corte impecable, rostros serios y serios. Los guiaba una mujer de rasgos afilados que Julian reconoció como Evelyn Reed, vicepresidenta de servicios a bordo de Aura Airlines, una ejecutiva de alto nivel que claramente había sido despertada de un sueño profundo y subida a un avión fletado. Detrás de ella había un hombre de recursos humanos y un abogado corporativo de carácter firme. Robert Chen no había sido sutil. La mirada de Evelyn Reed recorrió la cabina, fijándose de inmediato en Julian. Se acercó a él, con una expresión que era una cuidadosa mezcla de profunda preocupación y disculpa profesional. Señor Carter, dijo en voz baja. Soy Evelyn Reed. En nombre de Aura Airlines, lamento profundamente lo que le pasó a su familia. Ha aguantado. Tenemos un coche esperándola para llevarla al hospital. Recogeremos su equipaje y se lo entregaremos. Lo que necesite, solo pídalo. Julian la miró con expresión firme. Lo que necesito, señorita Reed, es responsabilidad. La tendrá, prometió con una mirada firme. Ese proceso comienza ahora. Hizo un gesto hacia el ejecutivo de recursos humanos,
quien dio un paso adelante sosteniendo una carpeta. Evelyn entonces dirigió su atención a la tripulación de vuelo, que estaba reunida cerca de la cocina, observando la escena desarrollarse con una sensación de pavor. «Capitán Miller, ¿puedo hablar con usted sobre el puente de embarque? Por favor, traiga a su asistente de cabina senior, la señorita Lang». El capitán Miller, un hombre de unos 50 años con un distinguido bigote plateado, emergió de la cabina por primera vez. Su rostro estaba ceniciento. Claramente había estado recibiendo una llamada de la gerencia que ningún piloto quiere recibir jamás. Parecía conmocionado y su aire de autoridad suprema había desaparecido por completo. Le hizo un gesto a Catherine para que lo siguiera. Catherine Lang parecía estar caminando hacia su propia ejecución. Su cabello perfecto se había desprendido y algunos cabellos rubios enmarcaban un rostro cubierto de sudor frío. Sus pasos eran vacilantes mientras seguía al capitán fuera del avión y hacia el puente de embarque cubierto. Los demás pasajeros fueron retenidos en el avión y se les indicó que permanecieran sentados debido a la situación actual. La puerta estaba cerrada, pero la escena aún era parcialmente visible a través de las pequeñas ventanas de la pasarela, bajo las intensas luces fluorescentes. El enfrentamiento fue rápido y brutal. Evelyn Reed no perdió el tiempo. «Capitán Miller, señorita Lang», comenzó, con una voz carente de calidez. «Sling Sourn Global y Aura Airlines tienen una política de tolerancia cero ante la negligencia grave y el incumplimiento de los protocolos de emergencia médica establecidos. Sus acciones de esta noche pusieron en peligro la vida de un niño y han causado un daño irreparable a la reputación de esta aerolínea». El ejecutivo de recursos humanos dio un paso adelante y les entregó un sobre a cada uno. «A partir de este momento», continuó Evelyn, «ambos están suspendidos sin goce de sueldo. Con efecto inmediato, a la espera de una investigación completa, que le aseguro que será rápida. Sus credenciales e identificación de su empresa, por favor». El capitán Miller parecía encogerse dentro de su uniforme. Era un hombre orgulloso, un piloto veterano con miles de horas de vuelo. Ser reprendido en una pasarela de embarque frente a su tripulación y los ejecutivos de la compañía fue la máxima humillación. Sin decir palabra, sacó su identificación de su chaqueta y se la entregó. Catalina, sin embargo, pareció encontrar un último y desesperado atisbo de desafío. «No puedes hacer esto», balbuceó con la voz quebrada. «Tengo 20 años de servicio». Pensé que el padre exageraba. Fue una decisión personal. Los ojos de Evelyn Reed eran como trozos de hielo. «Fue un juicio erróneo, señorita Lang. Catastróficamente erróneo. Su trabajo no es diagnosticar. Es responder. Falló». Se acabó el tiempo de la discusión. Como Catherine no se movió, mirando el sobre en su mano como si fuera veneno, Evelyn simplemente dijo: «Seguridad la escoltará fuera del aeropuerto». Dos agentes uniformados de seguridad del aeropuerto aparecieron al final de la pasarela. Su presencia, silenciosa y firme, subrayaba sus palabras. Catherine finalmente se quebró. Un sollozo escapó de sus labios. Buscó torpemente su identificación. Sus manos temblaban tan violentamente que apenas pudo abrirla. Se la entregó a Evelyn, con los ojos llenos de una mezcla de rabia y desesperación absoluta. Sus 20 años de carrera acababan de evaporarse bajo la luz estéril de una pasarela de Terranova. El resto de la tripulación observaba por la ventana, con rostros que mezclaban conmoción y terror. Ben estaba entre ellos, con el corazón latiendo con fuerza. Había hecho lo correcto, o lo había intentado, pero formaba parte de esta tripulación. Se preparó para lo mismo. Destino. Tras despedir al capitán y a Catherine, Evelyn Reed y su equipo volvieron a abordar el avión. Se dirigió al resto de la tripulación. «El resto de la tripulación volará de regreso a Nueva York como pasajeros», anunció. «Todos serán interrogados como parte de nuestra investigación interna. Su conducta y testimonio serán tomados en cuenta». Su mirada se posó en Ben. «Señor Collins, ¿verdad?». Ben tragó saliva con dificultad.
Sí, señora. Mi informe preliminar indica que intentó intensificar la situación como correspondía, pero fue desestimado. ¿Es correcto? Sí, lo intenté, logró decir Ben. Hablaremos de eso en su entrevista, dijo Evelyn, suavizándose el tono casi imperceptiblemente. Era un salvavidas, y Ben se aferró a él. Julian, tras presenciar el intercambio desde la puerta, asintió levemente a Evelyn Reed. Fue un comienzo. Luego se dio la vuelta y bajó por la pasarela, siguiendo el camino que su hija había tomado momentos antes. El karma inmediato se había cumplido, pero la lucha por un cambio real y duradero apenas comenzaba. Las secuelas del vuelo 815 no comenzaron con una explosión, sino con el pitido silencioso y rítmico de un monitor cardíaco en una sala pediátrica del Hospital St. John's. Durante 2 días, esta fue la banda sonora del mundo de Julian Carter. Nunca abandonó la pequeña habitación beige, su imperio multimillonario dirigido desde un sillón desgastado mediante mensajes de texto cifrados y llamadas telefónicas intensas y silenciosas. Él observó a Maya dormir, su pequeño pecho subiendo y bajando con una firmeza que parecía un milagro. El terror del vuelo se había disipado, dejando tras de sí un vasto vacío lleno de interrogantes. ¿Y si él no hubiera estado allí? ¿Y si no hubiera poseído el poder brutal y específico necesario para romper la inercia corporativa? Pensarlo le provocó un escalofrío más frío que el aire del Atlántico Norte. Este incidente había puesto de manifiesto la naturaleza dual de su vida. El inmenso poder que ejercía carecía de sentido si no podía proteger a la pequeña persona que era su mundo entero. La experiencia no solo reafirmó su amor por su hija, sino que recalibraba fundamentalmente su propósito. Mientras Julian velaba, las vidas de quienes le habían fallado comenzaban a desmoronarse. Para Catherine Lang, el descenso fue rápido y despiadado. Voló de regreso a Nueva York, no como tripulante, sino como una pasajera deshonrada, recluida en un asiento trasero. El paseo de la vergüenza por JFK, flanqueada por representantes de la aerolínea que la trataron como a una leproso, fue solo el principio. Su reunión con su representante sindical fue un asunto desalentador. Catherine, te tienen en la mira, le había dicho el representante, un hombre cansado llamado Gary, mientras revisaba el informe preliminar. Tienen testigos pasajeros, el testimonio de un médico, tu insubordinación directa a los protocolos de emergencia de la compañía, y francamente, la confianza del dueño de toda la aerolínea. Podemos presentar una queja, pero será un gesto. No hay salida. Catherine, con 2 décadas de antigüedad y presunción, se negó a aceptarlo. Se veía víctima de un hombre histérico y poderoso que la había convertido en un ejemplo. Contrató a un abogado y se preparó para luchar, convencida de que sus años de servicio servirían de algo. Se equivocó. El despido fue confirmado. El motivo esgrimido fue negligencia grave al poner en peligro a un menor, una frase que se convertiría en una mancha permanente en su expediente. Su búsqueda de empleo fue una pesadilla a cámara lenta. Al principio, solo solicitó empleo en las principales aerolíneas, creyendo que su experiencia era la clave. En su primera entrevista, en el momento en que el reclutador dijo, hay una laguna aquí y una señal en su historial con respecto a su salida de Aura, la sala se quedó fría. La historia del vuelo 815 se había convertido en una leyenda de la industria, una advertencia que se susurraba en las cocinas y los centros de entrenamiento. Ella era la villana de esa historia. Tras ser rechazada por todas las aerolíneas, grandes y pequeñas, se desesperó, solicitando trabajo en compañías charter, luego como personal de tierra. La respuesta siempre era la misma. El fantasma digital de su fracaso la seguía a todas partes. Los meses se convirtieron en un año. Sus ahorros se redujeron. Los uniformes impecables fueron reemplazados por ropa desgastada. La arrogancia que una vez la definió se convirtió en una amargura frágil y latente. Perdió su apartamento en Queens y se mudó a la habitación libre de su hermana en un suburbio lúgubre.
Su capitulación final fue aceptar un trabajo como subgerente en una gran tienda minorista. Ahora, en lugar de gestionar una cabina de pasajeros internacionales, gestionaba a reponedores adolescentes y atendía las quejas de los clientes sobre tostadoras defectuosas. A veces, de pie bajo con las fuertes luces fluorescentes, el aroma a palomitas y cera para pisos llenándole la nariz, oía un avión sobrevolando. Levantaba la vista, con el rostro convertido en una máscara de anhelo y furia impotente, para siempre atormentada por las consecuencias de una sola decisión catastrófica. El juicio del capitán Frank Miller fue más discreto y formal, pero no menos devastador. Su audiencia con la FAA tuvo lugar en un edificio gubernamental estéril. Se sentó en una mesa pulida frente a 3 investigadores con rostro impasible. Intentó defenderse con el lenguaje de su profesión. Habló de evaluación de la situación, cálculos de carga de combustible y las complejidades de las desviaciones en el Atlántico Norte. Capitán, dijo el investigador principal, deslizando una línea de tiempo por la mesa. Su tripulación le informó de una posible reacción anafiláctica a las 22:47, hora Zulú. Un médico a bordo confirmó el diagnóstico y solicitó un desvío inmediato a las 22:58. Sin embargo, los datos de la aeronave muestran que no cambió de rumbo hasta las 23:14, 16 minutos después. 16 minutos, capitán, después de que un profesional médico en la escena aconsejara una acción inmediata. ¿Qué estuviste evaluando durante 16 minutos que fuera más importante que la respiración de un niño? Frank no tenía ninguna buena respuesta. Había estado siguiendo un protocolo que le habían inculcado durante años. Consultar operaciones, verificar la gravedad, sopesar los costos. Se trataba de un procedimiento impulsado por la empresa y diseñado para evitar desviaciones innecesarias y costosas. Pero en aquella habitación estéril, despojado de la autoridad de su capitán, sabía lo endeble que sonaba. Había permitido que el proceso prevaleciera sobre el sentido común. El hecho de que la orden de desviar la guardia no viniera en última instancia de una decisión propia del mando, sino de un ejecutivo corporativo sobre el terreno, fue el último y humillante clavo en su ataúd. La FAA suspendió su licencia en espera de una revisión completa. Ora Airlines lo despidió formalmente por no ejercer la autoridad de mando adecuada en una emergencia médica. Su carrera había terminado. El título que había definido su identidad adulta, Capitán Miller, fue despojado. Ahora era simplemente Frank Miller, un jubilado de unos 50 años. Vendió su casa cerca del aeropuerto, una casa que amaba porque podía ver los aviones acercarse, y se mudó a Florida. Pasaba sus días jugando mal al golf y mirando el océano. Un hombre atormentado por un solo vuelo, que siempre se pregunta si unos pocos minutos de acción decisiva podrían haber salvado su legado de 30 años. En marcado contraste, la vida de Ben Collins se estaba reconstruyendo. Lo convocaron a la reluciente sede de Aura en Chicago, esperando ser despedido como daño colateral. Entró en una sala de juntas con Evelyn Reed y otros 2 vicepresidentes, con el corazón latiéndole con fuerza. Pero en lugar de un interrogatorio, fue una entrevista. Relató los acontecimientos con una honestidad tranquila y sin adornos. Su preocupación inicial, el rechazo de Catherine, su intento de conseguir oxígeno y el miedo que sintió al ver que la situación se salía de control. Evelyn Reed vio en él no un problema, sino una solución. Usted demostró el criterio y la empatía que esperamos de nuestra tripulación, señor Collins. Ella le dijo, tu superior te decepcionó. Queremos asegurarnos de que eso no vuelva a suceder. Ben no solo fue retenido. Se le asignó un nuevo papel sin precedentes. Fue nombrado consultor del equipo que rediseñó todo el programa de respuesta a emergencias en vuelo de la aerolínea. Asistió a reuniones con directores de capacitación y abogados corporativos experimentados, y su voz, al principio vacilante, se hizo más fuerte. Argumentó apasionadamente que la capacitación debía centrarse menos en diagramas de flujo y más en la humanidad. Insistió en que el primer principio debe ser creer al pasajero.
Su contribución definitoria fue el entrenamiento con simuladores. Utilizando la disposición exacta de la cabina del vuelo 815, ayudó a diseñar un nuevo escenario. Él se quedaba atrás mientras los nuevos reclutas se enfrentaban a una actriz que interpretaba a un padre en pánico y a un muñeco de niño que mostraba signos de anafilaxia. Él los observaba y cuando un aprendiz dudaba o se giraba para consultar un manual, Ben detenía la simulación. Ella no es una lista de verificación, decía, y su voz resonaba con el recuerdo de aquella noche. Ella es una niña que no puede respirar. Tu manual no puede ayudarla. Puede. ¿Cuál es tu próxima acción humana? Se convirtió en la encarnación viviente de la nueva filosofía de la aerolínea. Fue el rostro del protocolo Maya. Su historia, una poderosa lección de por qué la empatía es el procedimiento de seguridad más crítico de todos. Mientras tanto, Julian Carter estaba librando su propia guerra. Una vez que Mia regresó sana y salva a casa, desató todo el poder de Sterling Torne Global. La negociación del acuerdo con Aura Airlines fue menos una negociación y más un dictado de términos. En la sala principal, frente a Evelyn Reed y un equipo de abogados conmocionados, Julian no era un padre afligido que buscaba una compensación. Él era su dueño y estaba allí para cobrar una deuda. La suma monetaria es irrelevante, afirmó Julián, deslizando una propuesta sobre la mesa. Financiarán los costos iniciales y operativos de una nueva fundación a perpetuidad. Se llamará Fundación Ana y Maya para la seguridad de los pasajeros. En segundo lugar, adoptarán el protocolo Maya en toda su flota y pondrán los módulos de capacitación a disposición de cualquier otra aerolínea que los desee. En tercer lugar, mi fundación obtiene un puesto permanente sin derecho a voto en su Consejo Asesor de Seguridad. Siempre serán transparentes con nosotros. Estuvieron de acuerdo con todo. La alternativa, una demanda pública y prolongada interpuesta por el dueño, era impensable. El lanzamiento de la fundación fue un gran evento mediático. De pie en un podio con Maya de la mano, Julian habló con una autoridad serena y escalofriante que cautivó a la sala, y relató la historia del vuelo 815, no con ira, sino con la precisión de un cirujano. Expuso las fallas sistémicas que llevaron a ese momento de terror. No se trataba de un mal empleado, dijo. Se trataba de una cultura corporativa que olvidó su deber más fundamental: cuidar las vidas humanas que se le han confiado. Hoy esa cultura comienza a cambiar. 6 meses después, Julián y Maya volvieron a abordar el vuelo 815 de Aura Airlines de Nueva York a Londres. La aerolínea les había ofrecido un jet privado, pero Julián insistió en tomar el vuelo comercial. No se trataba de lujo. Se trataba de cerrar un círculo. Mientras se acomodaban en sus asientos, la azafata de mayor rango, una mujer cálida y profesional, se arrodilló junto al asiento de Maya. Soy Sara, dijo amablemente. Leí la nota sobre tu alergia y confirmé personalmente con el proveedor que no se usaron piñones en la preparación de ninguna comida en este vuelo, pero para estar seguros, les gustaría a ti o a tu papá ver la lista completa de ingredientes. La tenemos aquí mismo. Julián miró a la mujer, su sonrisa genuina y la tableta en su mano, y sintió una profunda sensación de alivio que era casi abrumadora. Fue el protocolo Maya en acción. Fue real. Mientras el avión ascendía a 35.000 pies, Maya presionó su cara contra la ventana tal como lo había hecho antes. Mira, papá, susurró, con la voz llena de alegría pura y sin adulterar. Las estrellas están afuera. Julián no miró las estrellas, sino a su hija, cuyo reflejo brillaba junto a las constelaciones. El terror de aquel primer vuelo era una cicatriz que nunca desaparecería del todo, pero ya no era una herida abierta. Se había enfrentado a su peor miedo y había usado su ira y su poder no para destruir, sino para construir algo duradero en su lugar. Había dejado un legado, no de precios de acciones y adquisiciones, sino de cuidado, responsabilidad y un cielo un poco más seguro. Fue un legado digno tanto de la mujer que había perdido como de la hija que casi había perdido. Una victoria silenciosa en la vasta oscuridad silenciosa. La historia de Julian y Maya Carter es un duro recordatorio de que los héroes y los villanos no solo se encuentran en las películas.
Están en el mundo cotidiano, en las decisiones que tomamos bajo presión. La tripulación del vuelo 815 tomó la decisión de ignorar, desestimar y priorizar el procedimiento por sobre una persona. Julian Carter decidió usar su poder no para obtener ganancias, sino para proteger a su hijo. El karma que siguió no fue mágico. Fue la consecuencia directa de esas acciones. Esta historia demuestra que la negativa de una persona a aceptar la injusticia puede provocar un cambio increíble, haciendo del mundo un lugar más seguro para todos nosotros. ¿Qué opinas? ¿Estuvo justificada la respuesta de Julián? ¿Qué hubieras hecho tú? Déjanos saber tu opinión en los comentarios a continuación. Si esta historia te conmovió, por favor dale me gusta. Compártelo con alguien que necesite escucharlo.